Bienvenidos a este video donde vamos a adentrarnos en algo muy importante para entender cómo funcionan algunas cosas en la programación, los punteros. Hay varios lenguajes que usan punteros y el concepto es siempre el mismo y la forma de uso es similar, pero para poder ejemplificar y ver operaciones concretas, acá voy a enfocarme en C++. También aclaro que no voy a describir en detalle a los punteros inteligentes que tiene C++, porque la idea es que veamos el concepto de base. Y solo me voy a centrar en punteros a datos, no a funciones ni temas más complejos. Un puntero no deja de ser una variable, es decir, un lugar en la memoria donde guardamos algo. Solamente que ese algo va a ser una dirección de memoria. Así como una variable de tipo int guarda un número entero o una variable char guarda un carácter, lo que tenemos con un puntero es una variable, un lugar de la memoria, que nos da la dirección de otro lugar en la memoria. ¿Y qué dirección nos da? La de algún dato o algún valor. Ya vamos a ver por qué nos sirve hacer esto, porque podríamos decir, ¿y por qué no guardo el dato directamente en una variable como las de toda la vida y listo? Bueno, con los punteros tenemos un nivel más de indirección. Ya no es una variable que puedo ir a ver en qué posición de la memoria está y obtener el dato que almacena, sino que voy a obtener eso que almacena y todavía no va a ser el dato que busco, sino que tengo que ir a otra posición de memoria más y ahí sí tendré el dato. Cuando declaramos una variable puntero, tenemos que decirle de qué tipo va a ser el dato guardado en la dirección de memoria que el puntero indica. Por ejemplo, si el dato apuntado es de tipo char, entonces la variable que lo apunta será un puntero a char. Esto significa que ese puntero va a guardar siempre la dirección de un char. No puede guardar la dirección de un valor de otro tipo. Por ejemplo, en este fragmento de código en pantalla podemos ver que se declara una variable de tipo string, se guarda en ella una palabra, y acá vemos que en esta primera línea se está haciendo todo en una única operación. A continuación, se declara una variable de tipo puntero a string, llamada p, y ¿cómo sabemos que esto es un puntero? Porque antes del nombre de la variable hay un asterisco. Acá van a ver que no hay una convención, algunos ponen un espacio antes del asterisco, después o no ponen espacio. Yo opto por poner en la declaración el asterisco pegado al tipo de dato, para que nos quede claro que estamos hablando de un puntero a un dato de ese tipo. En la tercera instrucción le estamos asignando un valor, y en este caso es la dirección de memoria donde se encuentra guardada la variable saludo. Recordemos que en C++ tenemos este operador que nos permite obtener la dirección de memoria de la variable que tiene a su derecha. Pero pasemos a ver un ejemplo más concreto de esto. Acá tengo un programa con el ejemplo en funcionamiento y vamos a ejecutarlo con un debugger para poder observar el contenido de cada variable en cada momento. Yo estoy deteniendo la ejecución justo después de declarar las dos variables. Podemos ver que la variable string saludo guarda un valor, que es la palabra hola que le hemos asignado, pero el puntero todavía no tiene un valor, o mejor dicho, no tiene un valor que nos interese, sino que puede guardar cualquier cosa, que puede ser algo que estaba en ese lugar de la memoria de algún uso anterior, o puede ser que el compilador le dé un valor por defecto. De todas maneras, no es un valor que nosotros hayamos guardado ahí dentro. Entonces vamos a ejecutar la siguiente instrucción, en la que obtenemos la dirección de memoria de la variable saludo. Eso es lo que hace el operador ampersand que colocamos delante de la variable. Y la guardamos en la variable p, que como es un puntero, puede guardar direcciones de memoria. A continuación, estamos imprimiendo la dirección de memoria de la variable saludo, usando nuevamente el operador que nos da la dirección, y vemos que coincide con la dirección que tiene guardada el puntero p. Eso significa que p está apuntando a la variable saludo. Si imprimimos p, nos mostrará exactamente lo mismo, la dirección de memoria de la variable saludo. Y si imprimimos la variable saludo,
nos mostrará lo que tenía guardado, que era la palabra hola. Los punteros son variables, como cualquier otra variable que podemos declarar. Y como sabemos, las variables representan lugares en la memoria que tienen una dirección. Así que para los punteros corren las mismas reglas. Ellos también tienen una dirección propia más allá de la que guardan. Porque una cosa es la dirección donde está almacenada una variable y otra cosa es el dato que guarda dentro. Entonces, así como distinguimos entre la variable puntero y el dato al que apunta, también podemos distinguirlas en sus tamaños. El tamaño que ocupa en memoria una variable puntero no tiene relación con el tamaño del dato apuntado. Entonces podemos decir que el tamaño de los punteros es fijo. Esto significa que todos los punteros, las variables que almacenan direcciones de memoria, tendrán el mismo tamaño. ¿Cuál es ese tamaño? Depende de la implementación del compilador que estemos usando y de la arquitectura. Por ejemplo, en un ejecutable de 32 bits, usualmente los punteros ocupan 32 bits o 4 bytes, que es el tamaño necesario para guardar una dirección de memoria. Y no interesa si se apunta a un char, a un número, a un string, a un objeto o a lo que sea, siempre el puntero ocupará la misma cantidad de espacio en la memoria. Otra cosa importante a recordar es que como estamos trabajando con datos en la memoria, estas direcciones no necesariamente van a ser las mismas cada vez que ejecutemos el programa. Pero esto ya no tiene que ver con punteros, sino con cómo el sistema operativo reparte la memoria entre los diferentes programas que corremos en una máquina. De acuerdo a cuál es la porción de memoria que le asigna a cada programa en ejecución, serán las direcciones que esos programas podrán utilizar. Muy bien, hasta acá hemos definido lo que es un puntero. Pero, ¿cómo accedemos al dato al que apunta? Tengamos en cuenta que C++ nos permite acceder tanto al puntero como al dato apuntado, porque son dos cosas distintas. Por ejemplo, podríamos imprimir la variable puntero de la misma forma que podríamos imprimir una variable de tipo string, char, int, etc., como acabamos de ver en el ejemplo. Y entonces solamente vamos a ver lo que guarda esa variable puntero, es decir, veremos una dirección de memoria. Menciono imprimir porque es la operación que nos permite ver fácilmente lo que guarda una variable, pero también podemos usar a una variable puntero como parámetro de una función, para asignarle algo y así, de la misma forma que usamos cualquier variable. Pero si queremos acceder a lo apuntado por un puntero, tendremos que hacer una desreferencia, algo que se logra con el operador asterisco delante de un puntero. Y siempre es importante tener presente que cuando desreferenciamos un puntero, estamos trabajando con el dato apuntado, sea del tipo que sea. En el ejemplo teníamos un puntero llamado p apuntando a un string. Y mediante una desreferencia acá asignamos a la variable apuntada un determinado valor, que es el string amoprogramar. Cualquier valor que hubiese anteriormente en esta variable se reemplaza por este nuevo, como cualquier otra variable que conocemos de toda la vida. Veamos esto en funcionamiento. En este programa tenemos nuevamente a la variable saludo de tipo string y la variable p, que es un puntero con la dirección de saludo. Ejecutamos el debugger hasta ahí. En la siguiente instrucción vamos a imprimir el valor de p. Y ya habíamos visto que esto nos muestra una dirección de memoria, que en este caso es la de la variable saludo. Si continuamos, la siguiente instrucción nos imprime el dato apuntado por p, porque acá tenemos una desreferencia. Entonces nos imprime hola. Pero a continuación vamos a modificar el valor almacenado en la variable apuntada por p y le vamos a guardar un nuevo string. Y vemos en la memoria que se modificó el valor de la variable saludo. Eso es así porque indirectamente, a través de un puntero, cambiamos lo que se almacenaba en ella. Así que cuando imprimimos la desreferencia de p, vemos que se muestra el nuevo string. Y si a continuación imprimimos saludo, también por supuesto nos imprime el nuevo string, porque el anterior ya se perdió. En este otro ejemplo vamos a utilizar esta herramienta que nos va a permitir visualizar un poco mejor lo que sucede en la memoria, ya que nos muestra exactamente qué variables tenemos y qué valores guardan. Y este es uno de los usos comunes
que se suelen dar a los punteros. Especialmente se utiliza esto cuando trabajamos con datos muy grandes. Pero yo acá muestro algo simplificado, donde trabajamos con un número entero. Vemos que en main hay una variable de tipo entero llamada a, que guarda el número 2. Imaginemos cómo se complicarían las cosas si en vez de tener este dato tan simple, tuviéramos un objeto grande con mucha información dentro. Si yo quiero pasar ese dato como parámetro a una función, pasarlo por valor haría que se cree una copia. Y si ese dato ocupa mucho espacio, estaríamos duplicándolo. Y eso va a hacer que ocupemos el doble de lugar. Entonces, lo que puedo hacer es decirle al dato que se quede donde está y pasarle a la función solamente la dirección de memoria donde se encuentra. Ya vimos que la dirección se obtiene con el operador ampersand. Por eso en la invocación a mi función coloqué un ampersand delante del argumento. Y como lo que estoy mandándole a la función es una dirección de memoria, tendré que recibirla dentro de un puntero, que son las variables que pueden guardar direcciones de memoria. Como vemos, si modifico el dato apuntado por el puntero, cuando vuelvo a trabajar con el dato original, lo encuentro modificado. Entonces, si ahora lo imprimo, lo que estoy imprimiendo es lo que la función efectuó sobre este dato, porque la función no tenía una copia, sino que lo que tenía era un puntero a el dato que estaba dentro de main. Bueno, hasta acá hemos visto lo que es un puntero, pero no hemos hablado demasiado del dato al que apunta, que ya sabemos que puede ser de cualquier tipo, pero hay una diferencia sobre dónde se guarda ese dato. Y para esto tenemos que tener presente que cuando se ejecuta un programa, el sistema operativo le asigna una porción de memoria que a la vez se divide en varios segmentos. Esto va a depender del sistema operativo usado, pero, por ejemplo, en uno de estos segmentos se guardan las instrucciones del programa convertidas a código de máquina, en otros se almacenan las variables globales y estáticas, y tenemos también los segmentos stack y heap, que son los que nos van a interesar acá. Entonces, simplifiquemos las cosas y supongamos que las variables de nuestro programa van a estar guardadas en uno de estos dos segmentos. Una de las características de la memoria stack es que cuando se inicia el programa, se asigna una determinada cantidad de espacio para el stack y esa cantidad no se modifica durante la ejecución, es fija. Por eso es que existe la posibilidad de que se desborde al intentar almacenar más allá del espacio disponible, y estos son los errores que se conocen como Stack Overflow. Es acá, en la stack, donde se guardan las variables comunes que declaramos, por ejemplo, de tipo int, string, char, etc. Y también donde se almacenan los datos de las funciones cuando se invocan. No quiero irme en profundidad al tema de funciones, pero recordemos que cuando una función, por ejemplo main, que es la que siempre está en ejecución en nuestros programas, llama a otra función, se reserva un espacio en la memoria, suele llamarse registro de activación, para que esta nueva función almacene sus datos. Y si esta función llama a otra, entonces lo mismo, se reserva un espacio para sus datos. Y mientras la función 2 esté en ejecución, los datos de función 1 y de main siguen en la memoria, pero no podemos acceder a ellos porque estamos trabajando dentro del espacio local a función 2. Cuando función 2 termina su ejecución, se desaloca y sus datos se eliminan de la memoria, quedando activa función 1. Así que ahora podemos acceder a sus variables, pero todavía no a las de main. Cuando función 1 finaliza, también se desaloca y nos queda main como registro activo. Y finalmente, cuando el programa termina, se elimina también la función main. Todo esto sucede dentro de la stack. Y acá vemos por qué se dice que las variables de la stack son automáticas. Su tiempo de vida está limitado a la función que las contiene. Y el programador no tiene que preocuparse por cuándo darles espacio o cuándo liberarlo. Cuando la función termina, las variables se eliminan automáticamente de la memoria y el lugar que ocupaban queda disponible para almacenar otras cosas. Por ejemplo, una llamada a alguna otra función. También vemos acá por qué se llama stack, que en inglés significa pila, porque a pesar de que las direcciones aumentan hacia los números más bajos, como indica la flecha del gráfico,
a medida que las funciones se van llamando, los datos se apilan uno encima de otro, siguiendo lo que se llama estructura de tipo LIFO, porque lo último que se guardó es lo primero que se va a desalocar de memoria. Por eso muchas veces se grafica a la stack como creciendo hacia arriba, porque nos da visualmente un poco mejor la idea de una pila de cosas. Pero entonces, ¿para qué queremos a la memoria heap? Bien, se va a usar en determinadas circunstancias específicas. Una de las razones es que el espacio de memoria heap no está fijo al inicio del programa como sucede con la stack. La heap solamente ocupa la porción necesaria y va pidiendo, por así decirlo, más espacio y ampliando el espacio disponible a medida que lo necesita. Entonces podemos usar este segmento para almacenar estructuras con grandes cantidades de datos. Otra particularidad de la heap es que tiene acceso aleatorio y no secuencial como sucede en la stack. Como ya vimos que la stack funciona como una pila, cada vez que se guarda algo se apila sobre lo que estaba anteriormente usando bloques de memoria consecutivos y sin dejar huecos en medio. Solamente podemos acceder a los datos que son locales a la función que está en ejecución. Esto no sucede en la heap, que tiene acceso aleatorio. Cada dato se almacena donde haya lugar. Y podrían quedar espacios vacíos en medio, algo que se llama fragmentación. Para esto existen algoritmos que defragmentan la memoria y optimizan el uso del espacio, evitando que nos queden huecos inutilizables y eliminando o reduciendo la fragmentación. Es por esto que se dice que, si bien la heap tiene mucha más flexibilidad y es un segmento de memoria dinámico que puede crecer si es necesario, a la vez es más costoso computacionalmente alocar y desalocar espacio en ella. También, algo importantísimo es que la heap es una porción de memoria que no tiene gestión automática, sino que se hace manualmente, pidiendo más espacio a medida que se necesite y liberándolo cuando ya no se use. Así que los datos que pongamos en la heap pueden tener una vida independiente de las funciones donde fueron creados. Aunque la función desaparezca de la memoria, el dato en memoria heap sigue estando, excepto que lo eliminemos manualmente mediante una instrucción que ya vamos a ver. Y ahora veamos qué tiene que ver todo esto con los punteros. El concepto de puntero está muy ligado al de memoria heap porque las variables que creamos en la heap no tienen un identificador como las de la stack. No tenemos un nombre por el cual acceder a ellas. Entonces, la forma de acceder a esas variables es mediante punteros. En los ejemplos que vimos hasta el momento teníamos punteros que guardaban la dirección de memoria de otra variable, pero esa otra variable estaba en la stack. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente porque les dimos un nombre y porque no necesitamos del puntero para acceder a ellas. Acá tenemos una variable llamada número y un puntero que apunta a número. Ambas variables están en la memoria stack porque las hemos declarado y les hemos dado un nombre. Y si quisiéramos trabajar con la variable número, podríamos hacerlo directamente, sin necesidad del puntero. Por ejemplo, podemos poner número más 1 y eso nos da un resultado. O también podemos usar el puntero n para acceder a ese mismo dato. Entonces nos está faltando decir cómo podemos almacenar algo en la heap. Y eso se hace mediante la instrucción new. Siempre que haya un new, el dato se está guardando en memoria heap. Si no, estará en la stack. Cuando ponemos new y un tipo de dato, lo que estamos haciendo es pedirle al sistema operativo que nos reserve un espacio en la memoria. El tipo del dato le dice cuánto necesitamos. Por ejemplo, si los enteros ocupan 4 bytes y ponemos new int, nos estará reservando 4 bytes. Si en cambio reservamos para un arreglo de 10 enteros, nos reservará 40 bytes. Acá tenemos en realidad 3 operaciones. Declaramos un puntero a un int, después en la misma instrucción con new decimos que nos reserven un espacio de memoria para un int y guardamos la dirección en el puntero que declaramos. Y en otra instrucción decimos que en ese espacio de memoria se guarde el número 32. Pero también podríamos hacer todo en una sola línea, pasándole, entre paréntesis, el dato que queremos guardar, en este caso un número entero.
Es interesante conocerlo porque es usual ver esta sintaxis, haciendo todo en una instrucción. A veces se puede volver más complejo porque acá solamente tenemos un número entero, pero podríamos estar creando un struct o un objeto y poniendo todos sus campos entre llaves dentro de ese paréntesis. Y también vale hacer una aclaración. Ya hemos visto que una cosa es un puntero y otra es el dato apuntado. Son dos variables diferentes. Y el espacio de memoria que ocupan no tiene relación. Una dirección de memoria no es otra cosa que un número entero. Entonces, la variable puntero normalmente va a ocupar lo que ocupa un dato de tipo entero, aunque apunte a un string, a un char, a un arreglo de objetos, a lo que sea. No podemos decir con exactitud cuánto va a ocupar un puntero porque esto depende de la arquitectura que estemos usando. Con esta herramienta podemos ver claramente cómo cada dato se almacena en distintas partes de la memoria y podemos ver esto de los tamaños de cada variable. Tenemos un puntero a int que se llama n y mediante new reservamos un espacio en la memoria heap para un int. Vemos que el espacio se reserva en heap, pero el puntero se guardó en stack. Desreferenciamos el puntero para guardar el valor 18 en la variable de la heap y luego imprimimos cuánto espacio ocupa ese dato de la heap. Y también imprimimos cuánto ocupa el puntero. Se ve que este entorno trabaja con punteros de 8 bytes. Lo que sigue es un nuevo puntero, pero en este caso a char. Guardamos una letra en el espacio apuntado y vemos lo que nos imprime cuando le pedimos el espacio que ocupa. En este caso, como el char ocupa un byte, imprime 1. Y si le pedimos que imprima cuánto ocupa el puntero a ese char, vuelve a decirnos 8. Todos los punteros ocupan lo mismo, independientemente de cuánto ocupa el dato apuntado. Tengamos siempre presente que el operador new, además de reservar un espacio en la memoria, nos devuelve la dirección de ese espacio. Y siempre tendremos que hacer algo con esa dirección. Por lo general, guardarla en algún puntero. Porque, recordemos lo dicho anteriormente, los datos en memoria heap no se gestionan automáticamente como en la stack. Esto significa que si guardamos algo en la memoria heap, va a existir ahí hasta que lo eliminemos manualmente o hasta que finalice el programa. No importa si la función donde se ejecutó la instrucción new ya finalizó. Cuando sucede esto, de que nos queda un espacio de memoria heap sin que podamos acceder a él, porque no nos hemos guardado la dirección en ninguna parte, se produce lo que suele llamarse fuga de memoria o memory leak. Una fuga de memoria es básicamente una porción de memoria heap que quedó inaccesible, porque ya no tenemos ningún puntero que la apunte. Recordemos que habíamos dicho que las variables de la heap no tienen un nombre y la forma que tenemos de accederlas es a través de punteros. Con el tiempo, si nuestro programa sigue ejecutándose y genera muchas de estas fugas de memoria, podría suceder que deje de funcionar correctamente porque se ha quedado sin memoria disponible. Y esto se debe a que el espacio quedó ocupado con datos a los que no es posible acceder. Entonces, esos datos están ocupando un lugar, pero no podemos usarlos ni tampoco eliminarlos, porque para eliminarlos deberíamos poder acceder a ellos. Al tema de cómo eliminarlos lo vamos a ver en breve cuando analicemos la forma de liberar variables de la memoria heap. Otra forma en que puede producirse una fuga de memoria es cuando modificamos la dirección a la que apunta un puntero y perdemos la dirección que guardaba antes. Entonces el dato al que apuntaba originalmente queda perdido en la memoria sin que podamos volver a acceder a él. Como ya habíamos visto con los ejemplos de punteros a memoria stack, los punteros se comportan como cualquier otra variable en el sentido de que se puede modificar el valor que guardan y así hacer que apunten a otra dirección de memoria diferente. Cuando apuntan a algo en memoria heap, sucede lo mismo. Podemos modificar el puntero las veces necesarias, pero siempre teniendo cuidado de no dejar datos perdidos en la memoria y generar fugas. Más adelante en el video veremos cómo eliminar de la heap los datos que ya no necesitamos, pero básicamente la idea es que por cada vez que se ejecuta new, es decir, cada vez que se reserva memoria, se debe en algún punto del programa liberar esa memoria cuando ya no se use.
Veamos un ejemplo intentando visualizar en la memoria lo que sucede. Aunque esta herramienta no nos deja ver exactamente las fugas de memoria, sí podemos ejecutar el programa y ver cómo, luego de haber reservado un espacio para un número, si hacemos otra vez new, estamos haciendo que el puntero ahora apunte a un nuevo espacio de memoria y el anterior se pierde. Imprimiendo la dirección del puntero antes y después de hacer el segundo new, vemos que la dirección de memoria que guarda cambia. El problema es que la dirección anterior sigue estando ocupada y por lo tanto no disponible para almacenar nada. Lo que sucede dentro de la memoria es algo como esto. Tenemos en este caso un puntero apuntando a un char que está en la heap. Si a continuación hacemos otro new, eso nos va a reservar un nuevo espacio dentro de la heap y nos va a devolver su dirección. El problema acá es que la estamos guardando dentro del mismo puntero que teníamos, con lo cual ya no tenemos acceso a la dirección anterior. Esto significa que el espacio de memoria que habíamos reservado anteriormente ya no puede usarse, pero tampoco eliminarse. En realidad, justamente es por este tipo de potenciales errores que se aconseja no manipular la memoria directamente como lo estamos haciendo acá, porque se consideran operaciones no seguras. Hay ciertos mecanismos que utilizan otros lenguajes para recoger la basura cuando quedan espacios de memoria usados pero inaccesibles. Son diferentes algoritmos englobados en algo llamado garbage collection o recolección de basura. Pero C++, al menos en su estándar, es un lenguaje que no provee esta facilidad simplemente porque la opinión del creador del lenguaje es que deberíamos programar correctamente y no confiar en que algo por detrás vaya solucionando nuestros errores, además de que estos procedimientos de limpieza consumen recursos para funcionar. Otra cosa a tener en cuenta es que puede haber más de un puntero apuntando al mismo dato. Podemos tener todos los punteros que queramos. Acá en el ejemplo vemos que hay dos punteros que tienen guardada la misma dirección de memoria. Esto es algo que también puede evitar generar fugas de memoria. Por supuesto, va a depender del algoritmo y de lo que estemos haciendo, pero si guardamos una dirección en el puntero A, luego generamos un puntero B apuntando hacia el mismo dato, como sucede en este caso, ahora podríamos modificar el puntero A sin que se genere una fuga de memoria, porque el dato sigue estando apuntado por B, es decir, que todavía tenemos forma de acceder a él. Veamos un ejemplo con código. Tenemos al puntero A que tiene la dirección de un entero que está en memoria heap, y en la misma instrucción indicamos que guarde ahí el número 7. Luego declaramos un nuevo puntero, B, y al mismo tiempo le asignamos la dirección de memoria que está en A. Después guardamos el valor 3 en el espacio apuntado por B. Y vemos que lo apuntado por A ahora también es 3. Y eso es porque siempre se trabajó con el mismo espacio de memoria heap, aunque estuviese apuntado por dos punteros diferentes. Y antes de seguir con los punteros, vale la pena hacer una distinción con lo que se conoce como referencia, porque son dos conceptos que suelen confundirse. Una referencia es un alias u otro nombre para una variable. Es decir, que podemos llamar a una misma variable por dos nombres distintos. Pero siempre que usemos cualquiera de esos dos nombres, estamos usando la misma variable. Y acá no necesitamos desreferenciar nada, sino que las usamos directamente, como cualquier nombre de variable. Por ejemplo, si tenemos una variable llamada a, que guarda el número 55, podemos hacer una referencia llamada b, y cuando queramos hacer una operación con ese dato, podremos usar tanto el identificador A como B. Esto es así porque, como se ve en el gráfico, tanto A como B son identificadores del mismo dato en la memoria. Acá vemos una primera diferencia con los punteros. Un puntero es otra variable separada y tenemos el puntero por un lado y el dato por otro. Pero acá ambas variables, ambas referencias, indican la misma posición de memoria. Por ejemplo, si ahora asignamos el número 7 a B, veremos que también cambia a A. Y si queremos imprimir A, nos mostrará 7. Y acá estamos viendo también un detalle de C++, que es que utiliza el ampersand que ya habíamos visto para dos cosas distintas. Antes habíamos visto que sirve para obtener la dirección de memoria de una variable.
Y ahora vemos que sirve para declarar una referencia. Lamentablemente eligieron usar el mismo símbolo para dos operaciones diferentes. Por eso tenemos que estar atentos a cómo se usa. Cuando es la declaración de una variable, entonces es una referencia. Otra gran diferencia con los punteros es que las referencias siempre tienen que tener asociada una variable y que esa variable es siempre la misma, aunque el valor que guarda dentro cambie. Como en este ejemplo que tenemos acá, b siempre será una referencia de a, y no puedo más adelante en la ejecución del programa decirle que ahora quiero que sea referencia de otra variable. Ya hemos visto que un puntero puede estar indefinido, es decir, que puede no tener asignada ninguna dirección válida. Por ejemplo, cuando declaramos una variable de tipo puntero, pero todavía no le dijimos a dónde queremos que apunte. Pero con las referencias esto no puede pasar, porque una referencia no puede tener valor nulo ni tampoco puede cambiar. En ese sentido, se parecen un poco a las constantes, que tienen también esa característica. Cuando las declaramos, debemos darle un valor y ese valor no se puede modificar. ¿Dónde va a ser común que veamos referencias? Por ejemplo, en el pasaje de parámetros a las funciones. Es otra alternativa a lo que vimos antes de pasar punteros. Esto se usa especialmente cuando se trabaja con estructuras de datos grandes, porque si no decimos que se pase por referencia, ni pasamos la dirección de memoria y lo recibimos en un puntero, como vimos, vamos a estar haciendo una copia de todo el dato y tendremos un montón de espacio de memoria ocupado cuando tal vez no es necesario, y podemos trabajar con la estructura original sin tener que copiarla dentro del espacio de memoria destinado a la función. Tengamos presente lo que vimos antes de que las funciones se alocan en la memoria y se guardan sus datos ahí mientras están en ejecución, pero después, cuando la función retorna, esos datos desaparecen automáticamente. Acá hay que mencionar una excepción que hace C++, y es que cuando pasamos como parámetro un arreglo, en realidad esa variable es la dirección de memoria del primer elemento. Así que automáticamente se está pasando por referencia, por lo que no necesitamos indicarlo con el ampersand. Los arreglos solamente pueden pasarse como parámetros por referencia. Otra diferencia con los punteros es que las referencias no tienen lo que se llama aritmética de punteros. No voy a entrar tanto en detalles, pero dicho en términos simples, la aritmética de punteros nos permite sumar o restar a la dirección de memoria que guarda un puntero. Como una dirección de memoria es un número, cuando un puntero tiene la dirección de un dato, puedo sumar o restar a ese número para moverme hacia otra dirección de memoria. Y esto es algo que con las referencias no puedo hacer. Por ejemplo, si tengo un puntero que apunta a la primera posición de un arreglo de enteros, ya sabemos que todos los elementos de un arreglo se almacenan en posiciones de memoria consecutivas, y esa posición supongamos que tiene la dirección de memoria 1000, si utilizo el operador de incremento, me estoy moviendo a la siguiente dirección. Si suponemos que estamos usando una arquitectura donde los números enteros ocupan 4 bytes, la dirección siguiente a 1000 será 1004. Entonces, ahora nuestro puntero tiene la dirección del segundo elemento del arreglo. Otra cosa que diferencia a los punteros de las referencias, y tampoco voy a entrar en mucho detalle, es que podemos tener un puntero a un puntero, con lo cual hay dos niveles de indirección y tenemos que desreferenciar dos veces para llegar al dato. Con las referencias siempre hay un solo nivel de indirección. Esto del puntero a puntero significa que si tenemos un puntero que apunta a un dato, podemos tener otro más que no apunta directamente al dato, sino al puntero. Entonces, para poder acceder a ese dato, necesitamos hacer dos desreferencias. Este tipo de cosas podemos verlas, por ejemplo, cuando implementamos ciertas operaciones de listas enlazadas, donde podemos tener un puntero en la stack que apunta a un struct o un objeto en memoria heap, y ese objeto incluye otro puntero, que estará en la heap, al nodo siguiente. Con las referencias no pasa nada de esto. De hecho, para usar una referencia ni siquiera necesitamos el operador asterisco, sino que las usamos como cualquier otra variable común. Bueno, antes mencioné que así como debemos pedir que se nos reserve un espacio de memoria mediante new, también tenemos una operación para lo contrario, es decir, liberar espacio de memoria. Y eso se logra con delete.
Esta operación elimina el dato apuntado. Cuidado, delete no elimina el puntero, sino aquello a lo que apunta, el dato apuntado. Si el puntero está dentro de la stack, su eliminación será automática cuando se desaloque la función que lo contiene, como ya hemos visto. Y si está en la heap, se tendrá que acceder mediante otro puntero para poder eliminarlo. Pero delete no se encarga de ninguna manera del puntero, sino de lo apuntado. Es importante usar delete para evitar las fugas de memoria, porque cuando queremos descartar un dato, ya vimos que la heap no lo hace automáticamente. Y si lo dejamos ahí y perdemos su dirección de memoria, va a quedar ocupando espacio sin que podamos usarlo ni borrarlo. Así que esta es la forma correcta de liberar memoria. Otra cosa a tener en cuenta es que delete necesita que le indiquemos qué dato vamos a borrar, y ese dato debe estar en la memoria heap, justamente porque la heap es la que requiere que hagamos esta operación manualmente. Ya vimos que la stack hace todo esto de asignar y liberar memoria de forma automática, sin necesidad de que el programador lo indique explícitamente. Así que si intentamos usar delete con una variable que está en la stack, tendremos un comportamiento no definido. Según el compilador que estemos usando, podría darnos un error o podría no pasar nada, pero el hecho de que no esté definido significa que no es una operación segura de hacer, no es algo correcto. A partir de la versión 11 de C++, se incluye otro tipo de punteros que acá no vamos a analizar, llamados punteros inteligentes o smart pointers, que se encargan de ejecutar delete cuando ya no tenemos nada que apunte a un determinado dato. Pero no deja de ser una operación automática que por detrás hace exactamente esto mismo que estamos viendo acá. Y es por eso que es necesario conocer cómo funcionan en realidad todos estos mecanismos, y también es por eso que académicamente suelen aprenderse los punteros crudos o raw, como los que estamos viendo, aunque después en la práctica suelen utilizarse los punteros inteligentes. Vamos a ver un ejemplo y también otra cosa que no debemos hacer, y es que una vez que hemos liberado una porción de memoria, como sucede en este caso con la apuntada por la variable z, el puntero z queda indefinido. Algo similar a lo que sucede si declaramos un puntero pero no hacemos new. Entonces el puntero es inválido porque todavía no sabemos a qué va a apuntar. Entonces, si hemos hecho delete de ese puntero, no podemos después operar con el dato al que apuntaba, a menos que reutilicemos ese puntero para después guardarle otra dirección de memoria válida. Pero mientras no guarde una dirección de memoria válida, no es correcto que lo desreferenciemos. Por ejemplo, para imprimir, como estoy haciendo en este programa. Veamos lo que sucede si ejecuto esto varias veces seguidas. Vemos que nos imprime siempre algo distinto. Y eso es porque el puntero no apunta a nada válido, así que toma un valor cualquiera que puede ser algún resto que haya en la memoria de una ejecución anterior. En este otro ejemplo, tenemos un nuevo problema que puede darse cuando eliminamos el dato apuntado por un puntero, que es algo llamado dangling pointer. Ya habíamos visto que podemos tener más de un puntero hacia el mismo dato, es decir, conteniendo la misma dirección de memoria. Acá tenemos dos punteros, z y x, ambos apuntando al mismo lugar, una posición de la memoria heap que contiene al número 5. Si a continuación hacemos delete z, eliminamos lo apuntado por z. Vamos a ejecutarlo. Ahí tenemos a ambos apuntando a la misma posición. Ahora eliminamos lo que está siendo apuntado por z, pero lo apuntado por z era exactamente lo mismo que lo apuntado por x. Significa que ese espacio de memoria ya no es válido. Entonces, así como z se convirtió en un puntero inválido, x también. Y eso es porque ambos contienen ahora la dirección de memoria de un espacio de la heap que ya no está ocupado, ya está indicado como libre para ser reutilizado cuando se lo necesite. Acá nos lo muestra muy simpáticamente con este gráfico que nos indica que ambos punteros ahora son inválidos. Y si intentamos desreferenciar a x, en este caso tenemos un error. Vamos a ver un ejemplo más, porque no siempre
estos problemas son tan fáciles de detectar. En este caso, estamos llamando a una función pasándole un puntero que habíamos creado en main. Y la función elimina lo que se apuntaba. Acá también hay dos punteros. Uno es z, que está en main, y cuando se invoca a la función y se activa su registro en memoria, se crea otro puntero llamado x y se aplica un delete sobre x. Como ya vimos antes, esto elimina el dato apuntado por x, pero ese dato era también apuntado por la variable z que tenemos en main. Así que cuando retornamos de la función, si quisiéramos desreferenciar a z, tendríamos un error, porque ya no apunta a una dirección de memoria válida. Como vimos recién, si no indicamos a qué apunta un puntero, podría tener restos de otra cosa que había en ese lugar de la memoria, como sucede con cualquier variable, porque esto no está limitado a los punteros, sino que estos datos basura pueden aparecer siempre que declaramos una variable y no le damos un valor. En algunos casos, podemos declarar un puntero y esperar a darle un valor cuando sea necesario. Por ejemplo, si sabemos que en algún punto del código vamos a ejecutar un new y vamos a guardar la dirección en ese puntero, no nos importaría si antes hay datos basura guardados ahí, porque simplemente los vamos a pisar con la dirección que nos dé ese new. Pero hay casos en que sí necesitamos saber con certeza que un puntero realmente no apunta a nada. Para eso es que C++ nos da un valor literal que a partir de la versión 11 es null pointer o puntero nulo. Y esto puede ser útil, por ejemplo, si implementamos una lista enlazada y queremos saber si está vacía. En ese caso, pondremos al puntero inicial de la lista con el valor null pointer y sabremos que mientras sea null pointer no habrá ningún elemento en esa lista. Entonces, vamos a destacar los puntos más importantes de todo lo que acabamos de ver. Los punteros son un tipo especial de variable que contienen una dirección de memoria, es decir, que apuntan a un valor en lugar de guardar un valor concreto. Al declarar un puntero se debe indicar a qué tipo de dato apuntará. Los punteros son variables, entonces ellos también tienen su propia dirección de memoria. Para reservar memoria heap se utiliza el operador new seguido del tipo de dato. La desreferencia es la operación usada para acceder al valor guardado en la dirección de memoria apuntada. Esto se hace con el asterisco. El valor apuntado puede estar en la memoria stack o en la memoria heap. Los punteros también pueden estar en ambas. Los valores guardados en la memoria heap deben accederse mediante punteros, ya que no tienen identificador propio. Si un dato en memoria heap no está apuntado por ningún puntero, ese dato queda inaccesible, pero ocupando espacio. Esto se llama fuga de memoria o memory leak. La operación delete libera un espacio de memoria heap. Puede haber más de un puntero apuntando a la misma dirección y también puede modificarse un puntero. Si se elimina lo apuntado y nos queda otro puntero con esa dirección, podemos tener un problema de tipo dangling pointer. Y finalmente el valor null pointer indica que el puntero no apunta a nada. Espero que este video te haya sido útil para comprender mejor este tema que al principio puede parecer complejo, pero en realidad con un poco de práctica se vuelve mucho más simple. Nos vemos la próxima vez.